Buenos días. En la clase de hoy vamos a finalizar la bolilla 6 del programa, analizando los contenidos de la reforma de 1994 en esta temática de la vinculación con el concepto de federalismo y la relación entre Estado nacional y los estados provinciales. Con esta parte, digamos, yo finalizo la exposición de las bolillas que estaban a mi cargo en esta primera parte, pero bueno, en la clase del miércoles quedo a disposición. Quedo a disposición para algún tema que ustedes decidan que consideren que debemos reforzar o repasar o algún otro tema que no estaba dentro de las bolillas a mi cargo, ¿no? Pero bueno, en el transcurso de esta clase yo voy a concluir con la exposición de las bolillas que inicialmente me correspondían, conjuntamente con el doctor Lance y con el doctor Jiménez. Bueno, la reforma de 1994 procuró mejorar la situación, digamos, de la relación entre las provincias y el Estado Nacional desde distintos ángulos, aunque muchos de los cambios introducidos por la reforma no resultaron operativos, es decir, no se implementaron efectivamente, a pesar, diríamos, de la buena voluntad del constituyente. Un tema del cual ya hemos hablado y que ha sido objeto de reforma constitucional ha sido el tema de la coparticipación federal. En el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Como ya vimos, a partir principalmente de la crisis de 1929-1930, se implementó una distorsión, es decir, se normalizó una distorsión del sistema constitucional de distribución impositiva, en el sentido de que la Constitución establece que los impuestos directos, es decir, los que gravan en forma directa el patrimonio, le corresponden a las provincias, y las indirectas son, digamos, aquellas que pagan todos por igual, de alguna forma, y que le corresponden o son compartidas entre el Estado Nacional y las provincias. A partir de la crisis de 1929-1930 se implementó un impuesto directo que, si bien tiene una estructura de excepcionalidad porque hay que renovarlo anualmente, esto ha ido sucediendo por décadas hasta la actualidad, y es el impuesto a las ganancias. Es un impuesto directo que grava justamente el patrimonio, las ganancias de una persona, y por lo tanto, conforme ese patrimonio, es el impuesto que le corresponde pagar. Impuesto indirecto, para que ustedes tengan un ejemplo de un impuesto indirecto actual, es el impuesto al valor agregado. Es decir, es un impuesto que se aplica sobre los productos, sobre las mercaderías, por ejemplo, y que incide en su precio final, y que todos los consumidores, cualquiera sea su capacidad económica, pagan por igual. Por eso es que eso ha dado lugar, digamos, a que los impuestos indirectos se consideran impuestos recesivos, porque no importa la condición económica de la persona, va a pagar el mismo impuesto. Yo compro un paquete de yerba y pago un impuesto al IVA
viva donde viva y tenga el patrimonio que tenga. Por eso se entiende y siempre se ha discutido y se sigue discutiendo la necesidad de una reforma impositiva donde primen los impuestos directos por sobre los impuestos indirectos en la recaudación. Ahora bien, como los impuestos directos son percibidos por el Estado Nacional, como en el caso particular de ganancias, pero le corresponden a las provincias, lo que debe hacerse es redistribuir esos recursos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién la redistribuye? El Estado Nacional. Esto en la práctica ha representado, como ya expliqué, una cierta presión económica sobre las provincias y la ciudad autónoma en el contexto coyuntural de la política del momento. Y genera incertidumbre, un grado de incertidumbre en la medida en que las formas de distribución, el control de los importes, las fechas de entrega, etcétera, etcétera, no son precisas, no son claras. Esto ha querido ser superado por esta regulación de la coparticipación. En primer lugar, dando un predominio al rol de las provincias, porque es un convenio acuerdo, una ley acuerdo, que debe celebrarse entre las provincias, la ciudad autónoma y el Estado Nacional, y ese acuerdo tiene como cámara iniciadora el Senado Nacional. Con lo cual, lo primero que establece es que no va a ser una ley impuesta por ninguna de las autoridades, ni nacionales, ni provinciales, sino un acuerdo entre ellas. Y a la vez, una vez que ese acuerdo se ha llevado adelante, el Senado es cámara iniciadora. Y a su vez luego, aún aprobado por ambas cámaras, esa ley acuerdo finalmente es revisada nuevamente por las partes y es finalmente avalada en forma definitiva por el Senado Nacional. Es decir, que es un proceso complejo en el cual se ha tratado de dar, digamos, tanto en el proceso inicial legislativo como en la conclusión, un rol especial a las provincias a través de y a la ciudad autónoma a través de su representación en el Senado Nacional. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que nunca se ha podido arribar a ese acuerdo preliminar. Y la falta de ese acuerdo parte de una situación diferenciada entre provincias, digamos, que podemos calificar como provincias ricas o provincias desarrolladas o con mayor capacidad de producción y de generación de capital, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y la provincia de Mendoza, principalmente. Resulta que reciben menos, es decir, la práctica actual es que reciben menos de lo que se recauda en su propio territorio. Y en cambio hay provincias que recaudan poco, es decir, porque tienen poco desarrollo económico, poco desarrollo industrial y por lo tanto un menor nivel de capital sobre el cual, de ganancias sobre el cual aplicar el impuesto, pero que reciben más de lo que se recauda en su propio territorio. Eso genera una tensión que hasta este momento, es decir, de 1994 a la fecha, no ha podido superarse. ¿Por qué? Porque las provincias, digamos, más desarrolladas quieren recuperar en la mayor medida posible una distribución que se aproxime a lo que se recauda en su territorio, ¿no? Alegando que tienen más población, tienen la necesidad de mayores servicios, salud, educación, es decir, justicia, servicios primordiales que les generan mayores costos.
y por lo tanto están reclamando la posibilidad al menos de recuperar significativamente una parte de lo que reciben de menos de lo que se recauda. En cambio, las provincias que recaudan poco y reciben más, su sobrevivencia institucional depende de estos aportes, porque a su vez, frente a la carencia de desarrollo económico, lo que sucede en la práctica es que una parte importante de su población estable trabaja en la administración pública. Y por lo tanto, el Estado requiere a veces de recursos que van más allá de los necesarios para el funcionamiento estatal. Pero si no, las personas están desocupadas, no tienen capacidad de trabajo o la posibilidad de ingresos, y eso también torna que la viabilidad institucional está fuertemente vinculada con esos aportes que superan las recaudaciones propias de esas provincias, que, vuelvo a insistir, son la gran mayoría de las provincias argentinas. La gran mayoría de las provincias argentinas. Bueno, esta diferencia, esta tensión, hasta la fecha no ha podido ser superada. Es decir, no hay acuerdo, hay tentativas y hay decisiones, como la última que ha adoptado, por ejemplo, el gobierno nacional respecto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, restándole unos puntos de la coparticipación que recibía, sobre la base de que ese aumento de la coparticipación de la ciudad autónoma se dio en el marco de la transferencia de la policía federal a la ciudad autónoma, y por lo tanto el argumento del Estado nacional es que esos mayores puntos de coparticipación superan las necesidades de la financiación de la policía federal efectivamente transferida a la ciudad autónoma, con lo cual dicen que en realidad la razón de ser de ese aumento no estaría justificado, y de ahí le retiro unos puntos. Por otro lado, la ciudad autónoma de Buenos Aires, frente a eso, ya ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de su competencia originaria, planteando la inconstitucionalidad de esa reducción unilateral por parte del Estado Nacional de la coparticipación. Con lo cual, con esto quiero reflejar que es un tema de absoluta y total actualidad, de tensión constante y de tensión permanente. Los niveles de coparticipación, la forma de distribución, el momento y las condiciones en que esos importes son transferidos a las provincias de la ciudad autónoma, el monto y los porcentajes de coparticipación, etc. Todo eso es objeto de permanentes tensiones, con lo cual el deseo del constituyente de poder encauzar el tema de la coparticipación en un contexto de mayor estabilidad y seguridad jurídica para todas las partes, y de predominio en última instancia de los intereses de las provincias y de la ciudad autónoma a través de una participación significativa del Senado Nacional, en realidad no ha resultado operativo. Es decir, hasta el momento ha fracasado políticamente. Es decir, está la posibilidad, pero nunca se ha materializado. Bueno, después acá el fortalecimiento del Senado Nacional para la discusión de cuestiones vinculadas con el sistema federal, es decir, que el Senado no solamente, se ha fortalecido en esta parte de la participación, de la coparticipación federal, sino también en otros institutos donde el Senado tiene un rol
que es el tema de la intervención federal o la confirmación de la intervención federal por parte del Congreso Nacional, cuando es llevada adelante por el Ejecutivo en el caso de receso, es decir, que es una limitación, digamos, a la autonomía provincial, la intervención federal, que está regulada en el artículo 6 de la Constitución Nacional, pero que indudablemente le está dando a al Congreso y en particular al Senado un rol específico frente a esa situación, donde no solamente participa es el que tiene la autorización, tiene el poder de ordenar la intervención federal, sino que además en la situación de receso, de 3 meses de receso, entre principios de diciembre, es decir, 1 de diciembre y fines de febrero, también tiene la posibilidad de ratificar o rectificar la declaración de intervención federal dictada por el Poder Ejecutivo Nacional de un modo excepcional. Con lo cual, en el caso particular de la intervención federal, también el rol del Congreso se ha fortalecido. Una reforma importante que se ha desarrollado es que la titularidad de los recursos naturales le corresponde a las provincias. Es decir, las provincias son titulares de los recursos naturales, es decir, del petróleo, del gas, de los minerales, que los recursos hídricos, etcétera. Bueno, son los titulares de los recursos naturales con los que cada una de las provincias cuentan, sin perjuicio de lo cual lo que sucede en la práctica, es decir, cómo se materializa esto. Bueno, esto se materializa a partir de los cobros de regalías por parte de las provincias en aquellos territorios en los cuales esa explotación de los recursos naturales se lleva adelante. Pero en general esa explotación, como es el caso del petróleo y del gas, está sujeto, digamos, a concesiones que otorga el Estado Nacional a empresas extranjeras o a la propia YPF, ¿no? Es decir, que las provincias no están gestionando en forma directa la explotación de esos recursos, pero reciben beneficios como consecuencia de ello a través del sistema de regalías. Sin perjuicio que en el sistema minero, por ejemplo, el Código Minero establece un nivel de participación muy bajo del Estado en materia de ganancias de las empresas. Es decir, el 3% de la ganancia de la explotación minera es solamente destinada, digamos, a compensación para el Estado, y eso es una ley que se reformó durante la etapa del presidente Carlos Menem, por ejemplo, y que no ha sido modificada. Lo que se ha procurado es modificar esos porcentajes a través de los convenios o de los convenios comerciales que se celebran entre el Estado y las empresas. Pero en general las provincias no gestionan en forma directa esos recursos, sino porque las inversiones, que generalmente son inversiones de empresas extranjeras, etcétera, y donde además hay otras cuestiones en juego, como es el tema medioambiental, por ejemplo, y las reglas de distribución de competencias entre el Estado Nacional y provincias en materia Profe, disculpe que le interrumpa, se le escucha muy bajito. ¿Qué? Ahí está, ahí se le escucha mucho mejor. Bueno, Buenísimo, gracias. bueno, lo que expresaba es que en general, además, en este tipo de administración de los recursos naturales,
juegan también otros aspectos, como son los medioambientales, por ejemplo, que también están en juego y que, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional, también generan una distribución de competencias entre nación y provincia, en la medida en que la nación dicta la ley de base y las provincias ejercen, digamos, el poder de policía, el control sobre los aspectos medioambientales, ¿no? Entonces ahí también hay un fortalecimiento por parte de las provincias en el sentido de que el contralor o poder de policía sobre esos recursos y esa explotación y su relación con la protección medioambiental también le corresponde a las provincias. Y por supuesto que a partir de la titularidad de los recursos naturales, en favor de las provincias, bueno, se ha pretendido fortalecer los recursos propios de cada una de esas provincias, aunque por supuesto que esos recursos terminan favoreciendo algunas de las provincias en las cuales estos existen, ¿no? Pero para aquellas provincias con recursos naturales, petróleo, gas, recursos mineros, por ejemplo, bueno, la participación a través de las regalías representa un ingreso para las arcas propias de las provincias. Otra cuestión que también ha fortalecido de alguna manera lo que se entiende el federalismo es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la ciudad de Buenos Aires como capital de la República hasta la reforma de 1994 era territorio federal. Es decir, el presidente de la República era la autoridad ejecutiva natural y el Congreso Nacional la autoridad legislativa. En general esto se resolvía a través de que el presidente de la República designaba un delegado que se hacía cargo del Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y a la vez también el Congreso Nacional dictó una ley que dio origen al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no tenía la Ciudad de Buenos Aires como tal, no tenía autoridades propias, sino eran autoridades delegadas del gobierno nacional, porque se consideraba que era territorio federal y que dependía de la autoridad nacional. Ahora bien, la reforma de 1994 generó, digamos, una modificación en la medida en que, si bien la ciudad de Buenos Aires continúa siendo capital de la República, por otro lado, además declara su autonomía. Por lo tanto, la ciudad de Buenos Aires dictó su propio estatuto y tiene sus propias autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales. Con lo cual, bueno, eso se entiende que ha favorecido claramente un grado de federalismo y de distribución de poder con relación a la ciudad de Buenos Aires respecto a la autoridad nacional, y esto ha hecho que, por supuesto, también la ciudad autónoma se incluyera dentro del régimen de coparticipación federal, porque antes era solo territorio federal y por lo tanto no participaba de esa coparticipación federal. Y a su vez, la Constitución Nacional habla de, a partir de ese principio, de ir implementando la regla de autonomía de los municipios en las provincias. La provincia de Buenos Aires no cuenta
con la regla constitucional de la autonomía municipal, porque si bien estaba incluida en 1994 en la reforma, en la declaración de necesidad de reforma, exigía una mayoría agravada de la Convención Constituyente que no se obtuvo y por lo tanto terminó no incluyéndose dentro de la reforma de 1994, pero hay otras provincias que sí la tienen incorporada a la autonomía municipal. Y por supuesto que la autonomía municipal también genera un nivel de distribución de poder hacia el interior de las provincias más importante. ¿Por qué? Porque cada uno de los municipios puede dictar su propia carta orgánica y como consecuencia de ello regular sus propias instituciones, es decir, ejecutivo, legislativo y eventualmente judicial de la municipalidad, dentro de las competencias propias del municipio. En cambio, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley de municipalidades está dictada por la legislatura provincial y promulgada por el gobernador de la provincia. Por lo tanto, lo que pueden hacer o dejar de hacer las municipalidades depende de lo que disponga esa ley o de las modificaciones que esa ley reciba. En cambio, en los casos de municipalidades autónomas hay una mayor posibilidad de que esos municipios, bueno, vayan regulándose, vayan arreglándose con características propias y además en algunas experiencias, como son algunas cartas orgánicas de la municipalidad, como de la de Ushuaia en Tierra del Fuego, admiten mecanismos de participación ciudadana en ese proceso de formación de las leyes municipales, por ejemplo. Entonces, porque la municipalidad también tiene una relación mucho más directa entre su población y las autoridades a lo que puede tener las propias autoridades provinciales. Entonces eso se ha entendido que ha sido un proceso de fortalecimiento a través del régimen de autonomía municipal, aunque vuelvo a insistir, no todas las provincias lo han incorporado a pesar de que la Constitución Nacional lo habilita y además lo ha ejemplificado a partir de la declaración de autonomía de la municipal de la ciudad de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, es decir, sin perjuicio del avance que ha significado la autonomía, también ha generado algunas dificultades. ¿Por qué? Porque la transferencia de funciones del Estado Nacional a la ciudad autónoma es una transferencia que debe hacerse por ley del Congreso. Entonces, esto ha hecho que funciones que naturalmente le debían corresponder a la ciudad autónoma de Buenos Aires, hoy todavía permanezcan en el ámbito de la nación. Y algunas se han ido repartiendo lentamente. Por ejemplo, el tema de la Policía Federal, ¿no? Que daba dificultades porque la seguridad de la ciudad autónoma estaba a cargo de la Policía Federal y la Policía Federal estaba bajo la supervisación del ministro del Interior y del Estado Nacional. Por lo tanto, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no tenía ningún poder sobre la policía de la propia ciudad. Esto lentamente se fue logrando la transferencia. Lo mismo sucedía con los servicios públicos, subtes, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, estaban concesionadas por el Estado Nacional. Es decir, la transferencia también se produjo mucho después de esos servicios al municipio. Y hay otros que permanecen todavía dentro de la órbita federal y que son muy importantes. Por ejemplo, la Administración de Justicia es en general una administración de justicia de la ciudad autónoma que está bajo jurisdicción del Estado federal, salvo las cuestiones más vinculadas con lo contencioso administrativo de la ciudad autónoma y las cuestiones contravencionales o de faltas, por ejemplo.
pero los delitos cometidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son juzgados por órganos jurisdiccionales que están bajo la órbita del Estado Federal y del Consejo de la Magistratura de la Nación. Entonces esa transferencia de funciones no ha sido mecánica, automática e inmediata, sino parcial. Y vuelvo a insistir, algunas de esas funciones aún siguen permaneciendo mayoritariamente en manos del Estado Nacional, a pesar de su importancia. Entonces esto ha generado también, digamos, una contracara a ese proceso, ya que la transferencia de funciones no fue automática o mecánica o inmediata, sino que lo es a través de leyes del Congreso que van transfiriendo esto de un modo paulatino. Después, competencia de las provincias en materia de establecimientos de utilidad nacional. Bueno, el artículo 75, inciso 30 de la Constitución Nacional establece de que frente a los institutos de interés nacional, que por lo tanto están bajo la órbita, están territorialmente en la provincia, pero están bajo la órbita jurisdiccional del Estado Nacional, porque son de utilidad nacional, es decir, se consideran instituciones de utilidad nacional. El poder de policía, es decir, la reforma ha establecido que el poder de policía, es decir, el control sobre esas instituciones, le corresponde a las provincias. Es decir, lo que antes era una función excluyente del Estado Nacional, porque eran de interés nacional, instituciones de interés nacional, la reforma de 1994 lo que ha hecho es mantener y sostener la función de policía, es decir, de distribución de facultades entre el Estado Nacional y el Estado provincial. Algo similar a lo que sucede en materia medioambiental, por ejemplo, donde justamente hay una atribución reglamentaria general por parte del Estado Nacional, pero el ejercicio de poder de policía ambiental, de control, de aplicación de esas leyes en el territorio, le corresponde a las provincias. Con lo cual, el constituyente procuró, por distintos mecanismos, fortalecer el rol de las provincias y de las y de los estados provinciales en general. Por otro lado, las provincias también, por un lado, adquieren una potestad que es que le era vedada antes de 1994, que es celebrar convenios internacionales. Es decir, los convenios internacionales solamente dije con respecto al tema de instituciones de utilidad pública, artículo 75, inciso 30. Bueno, la otra cuestión es celebrar convenios internacionales o convenciones internacionales. En general, los tratados internacionales, conforme ya lo vimos, es una atribución que le corresponde al Estado Nacional, es decir, el que celebra tratados internacionales, él es el Estado Nacional. Entonces, en principio hasta 1994, al Estado Nacional le estaba, al Estado provincial, perdón, le estaba totalmente vedado la celebración de convenios internacionales. En la actualidad, la reforma de 1994 le está dando, digamos, a las provincias la posibilidad de celebrar tratados parciales con fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal.
y evidentemente esos tratados parciales tienen que ser con conocimiento del Congreso, pero a la vez la limitación es que no pueden comprometer el patrimonio nacional, es decir, que su cumplimiento solamente puede estar avalado por el patrimonio de las provincias. Entonces esto también genera un límite real, que es que hay muchas provincias que carecen de un patrimonio significativo como para asumir esos compromisos internacionales. Pero bueno, lo que procuró el constituyente es darle una mayor atribución, mayor poder, mayores facultades a las provincias en este contexto, ¿no?, de las relaciones de carácter internacional, por supuesto fijándole determinados objetivos o fines, es decir, no cualquier tratado, sino fijando objetivos y fines, y también fijándole límites, que es la cuestión de no compromiso del patrimonio. Entonces esto está regulado en el artículo 125 de la Constitución Nacional. Y por otro lado, lo que incluye también es la posibilidad de la regionalización, es decir, que se puedan establecer regiones. La regionalización es la posibilidad de que las provincias se unifiquen en regiones para su propia administración y su propio funcionamiento. La idea central del constituyente es que a veces la integración provincial puede favorecer el desarrollo económico de las provincias a partir del intercambio que se puede establecer entre esas provincias como bloque. No es como decir, bueno, una región podría ser la región noroeste, es decir, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Bueno, podrían ponerse de acuerdo en constituir una región y como consecuencia de ello un acuerdo administrativo y económico que los interrelacionara, vinculara entre sí y a partir del cual obtener beneficios comunes, digamos, ¿no? El tema de la regionalización ha fracasado totalmente, así como la coparticipación nunca se reguló. Bueno, la regionalización tampoco existe como tal. Es decir, que no ha habido esos acuerdos interprovinciales a los fines de lograr un proceso de regionalización que, vuelvo a insistir, parten de la idea de un intercambio económico, un intercambio de distintos recursos, etcétera, que puede favorecer, digamos, las necesidades mutuas y eventualmente programas conjuntos de desarrollo, etcétera. Bueno, esa posibilidad de que las provincias dejen de ser estados aislados, digamos, uno de otro, bueno, se abrió con la regionalización, pero en realidad el tema de la regionalización no ha sido efectiva, digamos, no ha sido acompañado por la decisión de las provincias que integran la República Argentina. Y por otro lado, el tema de la posibilidad de celebración de tratados o convenios parciales, también como tienen que estar avalados por el patrimonio provincial propio, bueno, hay provincias que tienen mayor capacidad o posibilidades de celebrar estos convenios, pero hay otros que evidentemente se ven mucho más limitados en esta posibilidad porque sus avales son menores. Bueno, con esta exposición yo voy a terminar en la bolilla. Les pido que ustedes, si tienen interés en alguna temática, a través del correo de la página, me hagan saber qué temática les interesaría profundizar o desarrollar de aquellas que estuvieron a mi cargo, o si eventualmente algún tema
de los que están por fuera de las bolillas a mi cargo quieren desarrollar o profundizar, bueno, vamos a dedicar la clase del miércoles a esta finalidad, que va a ser la última clase de esta etapa. Así que en la medida en que yo reciba las sugerencias temáticas, bueno, nos encontramos el próximo miércoles a las 11:30. Si no hay ningún requerimiento, ninguna sugerencia, bueno, no vamos a tener la clase, ¿no? Porque el desarrollo básico ya se ha concluido. Pero si ustedes me hacen llegar inquietudes, temas o cuestiones que les puedan resultar de interés profundizar o desarrollar, bueno, me lo hacen llegar entre hoy y mañana a última hora las temáticas, y entonces tenemos esa clase el próximo miércoles a las 11:30. Bueno, hasta el miércoles próximo.